Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar del Dark Academia. Es un estilo, una subcultura, ya ha adquirido el nivel de subcultura, que empezó allá por 2010 a través de las redes sociales y que hoy en día a través de TikTok pues se ha viralizado muchísimo. Mucha gente pensará que el Dark Academia simplemente es un estilo, una forma de vestir, pero no, la cuestión es que el Dark Academia contempla su propia filosofía, su propia literatura y su propia música. Así que vamos a pasar ampliamente por todos estos puntos, si es que a ti te gusta este subestilo y quieres mojarte mucho más de él, y que además el Dark Academia, digamos que está fuertemente relacionado con el gótico romántico, ya que tiene muchísimas influencias de él. Y lo vais a ver a través del vídeo cuando vayamos hablando pues, de diferentes puntos claves de esta subcultura. Sin hacer esta introducción más larga, ya sabes, me gusta, comparte, suscríbete. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en esta subcultura. Bienvenidos al reino de la oscuridad, donde los siniestros se reúnen a escuchar. Madame de la noche, como espina a su lado, traumatiza y fascina, dejando a todos pasmados. El movimiento de Dark Academia surge en un primer momento pues como una corriente cultural e intelectual. Mezcla esa fascinación por lo clásico, por el arte, la melancolía, el romanticismo. Todo ello desde el punto de vista, pues digamos, de el ambiente académico. Sí que es verdad que tiene unas raíces muy antiguas que ahora vamos a ver, pero como os decía, tiene su apogeo o su máximo en 2010 a partir de redes sociales como Tumblr, Instagram o TikTok. El Dark Academia no nace de la nada, sino que nace a partir de una larga tradición pues de romanticismo tradicional, la nostalgia por la cultura clásica, el decadentismo y ese amor por algo más intelectual, más digamos profundo desde ese punto de vista. Entre sus influencias podemos incluir el romanticismo del siglo XIX, donde se salta pues la belleza, la melancolía, la muerte, por supuesto el conocimiento. El decadentismo y el esteticismo fin de siècle, de Oscar Wilde, Walter Pater, que valoran el arte y la belleza por encima de la moral. También mama de la literatura universitaria de élite del siglo XX. Por supuesto de novelas que están ambientadas pues en academias, en internados, donde los personajes exploran pues el arte, el deseo y la tragedia intelectual. Algunos ejemplos clave lo tenemos en películas como El Club de los Poetas Muertos, que es una película de 1989, que os la recomiendo muchísimo. El secreto de Donna Tartt. O Maurice de E.M. Forster. Aquí vais a ver que se comparte un tema común y es la obsesión de un estudiante por más conocimiento. De hecho, tiene tanto afán por conocimiento que se convierte en algo obsesivo y a su vez autodestructivo. Que es verdad que el término Dark Academia empieza a surgir en Tumblr a través de entre el 2014 y el 2017. Aquí normalmente lo que se hacía es que se etiquetaba o se usaba ese hashtag para fotos de universidades, de bibliotecas antiguas, de campus góticos o de manuscritos pues más antiguos. Con antiguos me refiero a grandes clásicos como por ejemplo el retrato de Dorian Gray. También se solían acompañar con ciertas citas literarias que podían ir desde Platón hasta Mary Shelley, Oscar Wilde, en fin, diferentes autores dentro de esta temática. También estaba muy inspirada en la moda de entre los años 30 y años 50, donde había pues blazers, suéteres de lana, camisas, faldas largas, como os digo, un rollo muy académico. Era una estética que combinaba lo clásico, ya sabéis, en Roma, Grecia, el Renacimiento, con el lado más oscuro, que era un lado más gótico. De ahí viene el dark. Este movimiento sobre todo explota a través de la pandemia, donde sabéis que muchísima gente pues empieza a estudiar online, se hacen todos los estudios, los exámenes y tal, se hacen a partir del ordenador y es no presencial. Así que empiezan a surgir varios hashtags, varios vídeos con el lema Estudia conmigo. También había varias relecturas donde la gente pues al volver a leer el libro te hacía un esquema diferente del argumento y demás. Y también había como un poco de moda vintage donde las personas aparecían pues leyendo de una forma más clásica, donde había pues una taza de café, alumbrado por velas, en fin, todo como mucho más romántico, lo que hacía pues efectivamente que se romantizara la idea de ser intelectual, del estudio y demás. Es un movimiento que básicamente gira en torno a
pues el amor por el conocimiento y el arte, la nostalgia por lo analógico y lo clásico, la tragedia, la muerte, la melancolía. Hay un rechazo fuerte hacia lo que sería el clasismo y el capitalismo dentro del mundo académico. Y también hay bastante, bueno, pues siempre hay, ¿no?, como un cierto club que lo que hacen es que, digamos que en esta estética, esta subcultura, encuentran su lugar de pertenencia, ¿no? Como que anteriormente se sentían fuera de lugar y a partir de este surgimiento de esta subcultura encuentran su sitio. Por supuesto hay más subestéticas dentro de esta subcultura, como pasa en muchísimas subculturas como la emo y la gótica. Si queréis que hagamos un vídeo sobre las subculturas, sobre los subestilos dentro de la subcultura Dark Academia, pues ponedme en los comentarios y hacemos pues un vídeo. A lo mejor lo que hacemos es shorts, ¿no? O un vídeo y shorts, las dos cosas, ¿no? Luego hacemos un vídeo completo y luego lo divido en diferentes shorts para que tengáis pues todos los subestilos que entran dentro de la subcultura. Porque por supuesto pues hay una que es como más enfocada a la estética, otra que es algo más optimista, en fin. Lo que ocurre con el Dark Academia es que es verdad que muchísima gente directamente se ha tirado a lo que sería la estética, sin embargo, es cierto que esta subcultura tiene una fuerte filosofía. Y es que una de las filosofías y el pilar central del Dark Academia es el ansia por saber, por tener conocimiento, no por el hecho de aprobar un examen o porque es algo que tienes que hacer, sino simplemente por placer, por el gusto de tener mayor conocimiento, mayor sabiduría y manejar diferentes temas, es decir, por el hecho de nutrirte. No es, como os digo, algo que no es un trabajo, no es algo que hagas forzado, sino pues que leer a Platón, a Waldreich es un ejercicio pues académico, es una forma de buscar sentido y de comulgar con lo eterno. Buscar un sentido a tu vida, a cómo tú te sientes. Recordar que siempre las subculturas de lo que se trata es encontrar una identidad dentro pues de un mundo que a lo mejor lo normativo no es lo que a ti te encaja, sino algo un poco más específico. Esa devoción por el conocimiento pues lo que hace es que conecta el movimiento con los ideales humanistas del Renacimiento y con el romanticismo intelectual del siglo XIX. Como os digo, el estudio es un acto de pasión y no de productividad, ni de obligación, ni de trabajo. Sí que es verdad que el Dark Academia pues está atravesado por la conciencia de la muerte, la decadencia y la finitud. Su estética y su filosofía abrazan lo trágico, ¿no? Las ruinas, las bibliotecas polvorientas, los amores imposibles, la juventud que se marchita. En esta visión, la belleza y la muerte están fuertemente entrelazadas. Cada poema, cada cita, cada libro viejo es una forma de recordar que todo lo humano es efímero, pero que también lo efímero puede ser sublime. Y también encontramos el punto en común con la subcultura gótica en aquello que es el culto a la melancolía. La melancolía no se trata de estar triste, sino que se trata de encontrar belleza en la tristeza, que es algo bastante diferente y es algo, como sabéis, muy enfocado dentro de la subcultura gótica. La melancolía es una forma de lucidez, reconocer que el mundo es imperfecto, pero aún así seguir buscando significado en la literatura, el arte y en las conversaciones nocturnas a la luz de las velas. Y en este caso la melancolía no es algo pasivo, sino que es una resistencia poética. Es el rechazo a la velocidad del capitalismo digital y el ruido de la productividad. Es decir, prefiero quedarme leyendo a un autor que me encante bajo una lámpara tenue antes que ser una persona eficiente. Y a eso se refiere a que ya sabéis que sobre todo lo que es la juventud o muchas veces incluso cualquier tipo de persona siempre buscas en tu tiempo libre como hacer algo productivo o algo que se supone que debes hacer, ¿no? A tal edad se supone que tienes que estar saliendo con tus amigos para arriba y para abajo o a tal edad se supone que tienes que hacer ciertas cosas que sean productivas para ti o para tu familia. Y aquí se trata de dejar todo eso a un lado y dedicarte a aquello que realmente te apasiona y te llena. En este caso, por supuesto, la literatura, la lectura. Es verdad que también muchas veces dentro del Dark Academia se acusa a la gente de elitista. Tengo que decir por un lado que esto ocurre porque hay muchísima gente que no lee y cuando te pones tú a hablar libros y te das cuenta de que esa persona no lee y le dices a lo mejor
a ti es que no te gusta leer, no sé por qué se ofenden, ¿no? Cuando es una realidad objetiva. Hay gente que le gusta leer y gente que no le gusta leer, y no pasa nada porque a ti no te guste leer. Lo que me sorprende es que muchísima gente se ofende, o cuando ven que tú lees mucho y ellos no leen apenas, pues te acusan de elitista, cuando en realidad en el Dark Academia esto no tiene nada que ver, ¿no? Porque el Dark Academia redefine la élite no como una cuestión de clase, sino de sensibilidad. Ser parte de esta comunidad implica una devoción pues bastante fuerte, podríamos decir que casi religiosa, hacia el arte, la filosofía, la literatura y la belleza que hay en todo ello. Entonces no es tanto algo de luchas sociales, sino que es algo más espiritual, algo interior. No se trata de títulos universitarios, sino de tener el alma académica, la que encuentra éxtasis en una conversación sobre la Sinfonía de Mahler o sobre los libros más clásicos dentro del terror gótico, o de aquello que a ti te encanta, de aquel género dentro de la literatura Dark Academia que es para ti lo que te llena. También es una forma un poco de nostalgia cultural, ¿vale? Porque es una nostalgia también por un pasado que nunca existió, pero que simboliza un mundo más lleno y más intenso. Es una idealización del pasado, porque como sabéis es todo pues ficticio dentro de las novelas. Hay como cierta idealización pues en lo que serían los campos victorianos, las cartas escritas a manos, las bibliotecas que eran tremendamente enormes hasta el punto de que casi parecían infinitas. Es una respuesta al presente fragmentado y que está saturado pues más bien de pantallas, ¿no? De lo digital. Ellos digamos que interpretan como que aquello que ellos hacen, aquella lectura pausada en un café mientras tomas un té, en una noche de lluvia, pues claro, tiene como cierta aura que hace que aquello sea como muy atractivo, muy pasional, pero a la vez muy relajado y reflexivo. Por eso este movimiento hoy en día pues como que tiene bastante relevancia. Hay mucha gente joven pues que no le gusta tanto pues el salir de fiesta, el reggaetón y estas cosas, y hay cosas que le apasionan, que le llenan, pero aunque tú cuando piensas en algo con pasión, piensas en algo que tiene que ser como súper explosivo, en este caso no, en este caso son cosas muy reflexivas y muy interiorizadas. Es verdad que el Dark Academia no es algo en cuanto a literatura que haya surgido ahora. Hereda su tono, su filosofía y su estética de una larga tradición de escritores que exploraron el ideal del intelectual trágico. Figuras que amaban el arte, el conocimiento, hasta el límite de la obsesión y la destrucción. Algunos actores claves pues son Lord Byron, ¿no? Que tiene mucho como el arquetipo del héroe romántico, culto, rebelde, autodestructivo. Luego tenemos a Percy Bysshe Shelley, que es un culto a la belleza efímera. Oscar Wilde, por supuesto, el retrato de Dorian Gray, que ya sabéis pues que es una obra que tiene un fuerte espíritu dark intelectual por su estética, su moralidad y su decadencia. Y por supuesto la idea central era la vida como experiencia estética y el conocimiento como vía hacia lo sublime, aunque sea autodestructivo. Tenemos algunos ejemplos que son totalmente imprescindibles dentro del Dark Academia. Por un lado tenemos Retorno a Brides Heart, que es de Evelyn Hauch, que es nostalgia por la juventud universitaria en Oxford, belleza, religión, deseo reprimido y decadencia aristocrática. El tono es melancólico y culto y enflearía fuertemente en lo que es la estética dark. Por otro lado tenemos El secreto de Donna Tartt, que es un grupo de estudiantes de griego clásico en una universidad elitista, comete un asesinato inspirado en la búsqueda de la belleza y la trascendencia. Aquí se combina filosofía griega, culpa estética y nihilismo. Tenemos Maurice, que es una exploración de la identidad, la represión y el deseo intelectual dentro del entorno académico. Su sensibilidad queer lo conecta con la dimensión emocional del Dark Academia. Y por otro lado tenemos Todos somos villanos, que es una novela de M.L. Río. Se considera la de la era moderna de Secret de Donna Tartt y bueno, aquí los estudiantes de teatro shakespeariano involucrados en un crimen. Refleja el culto al arte, la tragedia y la introspección. El espíritu Dark Academia se ha expandido hacia autores y obras que sin usar explícitamente el término, pues sí que es verdad que comparten ciertos temas. La vida intelectual como drama, el escepticismo y la reflexión moral como contextos académicos o artísticos. Algunos ejemplos, mirad. Elena Ferrante en Los días de abandono o La amiga estupenda muestra la intensidad emocional y el deseo de trascendencia intelectual.
Tenemos Sadie Smith sobre la belleza, que explora el enfoque entre idealismo académico y modernidad. Donna Tartt, que la tenemos con El jilguero, donde desarrolla una obsesión enfermiza por la estética y la búsqueda del sentido del arte. Y en cuanto a poesía, que también mama muchísimo el Dark Academia de la poesía, pues está La tierra baldía de T.S. Eliot, Sylvia Plath con Ariel, Anne Nexon, Howden, Rainer, Mary Reich. Son poetas que abordan la belleza, la desesperación y la lucidez intelectual. Por supuesto, hay muchos más autores. Digamos que en último instante, el Dark Academia no habla solo de los libros, sino que hay una fe misma en esta literatura, porque se supone que esta literatura te va a dar mayor conocimiento, por lo tanto vas a lograr como una especie de poder. Es algo así como una metáfora de cómo el arte mismo, a través de todo esto, la literatura, etcétera, el conocimiento, te puede redimir, pero también te puede condenar. Normalmente encontramos como estos estudiantes que no son superhéroes ni son como súper destacados, sino lo que son personajes trágicos, que aman tanto el arte que lo ponen por encima de su propia vida, ya sea este arte a través de la belleza, de la literatura, de la música, ¿vale? El arte en general. Entonces al final lo que se nos presenta es pues un escenario, el templo, donde sería la universidad, donde sería la biblioteca, etcétera, que adora la belleza, pero toda esa adoración hacia la belleza y el arte es lo que lo lleva a la ruina y a la decadencia. Es verdad que digamos que para hacer una biblioteca esencial de Dark Academia no vamos a ir tanto a géneros ni a épocas, sino que vamos a ir a libros pues que tengan atmósferas, obsesiones y dilemas que hagan relación al Dark Academia. Entonces son libros desde el conocimiento, la belleza y la tragedia se entrelazan. Entre ellos podemos tener Fausto, de Goethe, que ya sabéis que hace poco hablamos precisamente del mito de Fausto, hicimos un vídeo sobre ello, así que lo tenéis en el canal. El mito de intelectual que vende su alma a cambio de sabiduría total, o sea, un ejemplo justamente perfecto para el Dark Academia. Y es el ejemplo perfecto de cómo este héroe trágico, este personaje trágico acaba en la absoluta ruina, decadencia, muerte, en fin, en lo peor, precisamente por su amor o por querer tener este poder que te da el tener mayor conocimiento o ser mayormente intelectual. El retrato de Dorian Gray, que ya sabéis que en el retrato de Dorian Gray no solo se hace un culto excesivo hasta la obsesión a la belleza, sino que Dorian Gray también era una persona que valoraba mucho el arte, pintura, literatura, etc. Ya sabemos hasta qué punto le llevó precisamente ese amor hacia la belleza. Si no te has leído si no te has leído el trato de Dorian Gray, yo ya no sé qué haces con tu vida. También, como os digo, tiene cabida precisamente la filosofía, pero la filosofía que trate sobre el arte. Entonces hay un libro, El Renacimiento, estudios sobre el arte y poesía, de Walter Pater, pues que aquí nos dice que la vida debe vivirse como una obra de arte, que es la idea central para todo el Dark Academia. Así que digamos que es un libro totalmente imprescindible si es que tú te sientes dentro de esta subcultura. Por supuesto, hay otros libros aparte de los mencionados, como por ejemplo La historia secreta de Donna Tartt, que es una piedra angular dentro del movimiento moderno. Un grupo de estudiantes de griego clásico comete un crimen en la búsqueda de lo sublime. El conocimiento como droga, como una estética, como una religión, casi sectaria. Una paz aparte, aquí estamos en un internado masculino durante la época de la Segunda Guerra Mundial, por lo que se van a unir amistad, envidia, culpa, destrucción, la fragilidad humana más cruda y real dentro de lo que sería la academia joven o la academia juvenil. Muerte en Venecia, que aquí llevaríamos la estética o la obsesión de la estética llevado hasta el límite moral. Bunny, que esto es una sátira gótica. Y aquí lo que se critica en esta sátira es no solo el mundo universitario, sino la hipocresía estética y moral que hay dentro de él. Los 6 de Atlas, que en esta, aquí la particularidad es que hay 6 magos que estudian dentro de una biblioteca arcana, donde cuanto más conocimiento tienes, más poder absoluto consigues. Como os he dicho, también tienen dentro no solo la ficción, sino que es muy importante lo que es las literaturas filosóficas. Tenemos a Albert Camus, El Mítidos de Sífido, Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, Susan Sontag, Contra la interpretación, Michel Foucault, Las palabras y las cosas.
El lector del Dark Academia no busca acumular títulos, sino vivir en los libros. Cada obra de esta biblioteca comparte una misma pregunta. ¿Qué tiene? ¿Qué precio tiene la belleza cuando se convierte en destino? Pero como os decía, el Dark Academia no solo son libros, no solo literatura, sino que también esconde una música. La música perfecta para acompañar tus lecturas. La música Dark Academia, por supuesto, no busca que a ti, digamos que no busca entretener ni busca bailar, sino que busca evocar. Como os digo, es la típica música que tú te pones para leer este tipo de libros. Es algo así como la banda sonora de tus lecturas, donde se contempla la belleza y al mismo tiempo pues la muerte y la culpa. Digamos que en su esencia la música Dark Academy tiene 3 pilares fundamentales. Contemplación, el tempo es lento, es introspectivo, es música para el pensamiento, para leer bajo la lluvia, para escribir a mano, para mirar una vela encendida. La melodía puede ser contenida, es decir, casi un ritual. Por supuesto, el segundo pilar, la nostalgia. Aquí nos encontramos con que hay una melancolía persistente. Acordes menores, cuerdas suaves, pianos antiguos. Toda la música suena como si fuera un eco del pasado, ¿no? Como si esa misma música te recordara a algo del pasado o inclusive a algo perdido. Y es tecnicismo, y es que la música no se disfruta, como os digo, para entretener, ni para ser práctica, ni ser moderna, sino que aquí lo que se trata es que sea un objeto más del arte y que acompañe al universo Dark Academia. Mientras tú estás leyendo, que sea, como te digo, la banda sonora, que te acompañe en este proceso. Así que no es importante el ritmo, sino la textura emocional. Las emociones que esa canción te transmita y que hagan una fusión perfecta con la literatura y con el arte Dark Academia. Puesto tenemos muchos compositores que son totalmente imprescindibles. Tenemos por un lado la pieza pues clásica y romántica. Tenemos a Johann Sebastian Bach, porque es orden, matemática espiritual, Chopin, melancolía, piano introspectivo, Beethoven, el litoral romántico del genio atormentado, Tchaikovsky, la sensibilidad trágica y sentimental, y piezas emblemáticas y totalmente imprescindibles, Claro de Luna. Me encanta Claro de Luna, y de hecho no sé por qué Claro de Luna está en muchísimos videojuegos de terror, como por ejemplo está en The Evil Within, sale también en Resident Evil y sale en Silent Hill. Entonces no, esos 3 que yo recuerdo porque son los que más he jugado. También tenemos Nocturno, Sonata Claro de Luna y El Lago de los Cisnes. Por supuesto tenemos neoclásico y minimalismo contemporáneo. Está inspirada en el clasicismo pero con un toque moderno. Es la típica música, la típica banda sonora de una película de cine, y también tiene un tono muy melancólico. Combina piano, cuerdas y silencios largos. Algunas canciones muy buenas tenemos: Luz cercana de Arnalds, Nubes blancas de Unagi, Metamorfosis de Feeling Glass y Sobre la naturaleza del luz del día de Max Richter. Luego tenemos melancolía moderna, barroco indie. Aquí se funde lo contemporáneo con lo clásico, voces suaves, letras poéticas, y la instrumentación tiene que ser acústica o etérea. Esta es la parte más romántica moderna dentro del Dark Academia. Algunas canciones: La nada del pirómano de Hozier, Sake It Out de Florence, Riverside de Ernest Obel o El misterio del amor de Stevens. Pero tenéis que saber que dentro del Dark Academia no solo hay como una banda sonora, como una música en sí, sino también que hay como ciertos efectos sonoros que lo caracterizan. Entre ellos el crecipitar de la leña cuando está siendo quemada en una chimenea. La lluvia contra las ventanas, el tic-tac de un reloj antiguo, en fin, son este tipo de efectos sonoros que también casan perfectamente con esta atmósfera dentro del Dark Academia. La música tiene como un fondo filosófico en el Dark Academia. Está entre la razón y la tensión, entre la luz y la sombra, y entre el ideal de conocimiento y la decadencia del alma. Y por último tenemos
pues algo que es lo que más le suele llamar a la gente la atención, tanto en la subcultura gótica como en esta subcultura es lo que ocurre, y es que nos encontramos con la estética Dark Academia, una estética que está entre lo oculto, lo clásico y lo efímero. Está fuertemente influenciada por una nostalgia por el pasado intelectual europeo, especialmente entre el siglo XVIII y el siglo XX, de las universidades antiguas, bibliotecas victorianas y los internados pues de piedra y lluvia. Los valores visuales fundamentales son el clasicismo, Grecia, Roma, Renacimiento, columnas, estatuas, simetría, romanticismo, ruinas, naturaleza, melancolía, luz tenue, decadentismo, elegancia gastada, belleza en lo marchito, en lo desconchado, en lo que está un poco, pues eso, en decadencia, cayéndose. Y por supuesto el intelectualismo, libros, plumas, manuscritos, tableros, una taza de café, una taza o un juego de té. Y es que la cuestión es que la estética Dark Academia no busca oscuridad, sino que busca intelectual. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que no busca ser oscura, sino que busca ser como profunda. ¿Cuáles son las tonalidades que más destacan dentro del Dark Academia? Pues los marrones y ocres, los negros y grises, verde oscuro, el borgoña, el vino tinto, el rojo violeta, el beige, el crema, el marfil. Las prendas esenciales, pues blazers que están confeccionados en lana, en tweed o lona, las camisas blancas o negra con cuello alto, botones antiguos, los suéteres de punto que suelen ser gruesos o con cuello nube, los chalecos, los cardigans, pantalones de pinza, faldas midi o pisadas, medias oscuras, zapatos Oxford, botines de cuero, mocasines desgastados, abrigos largos, bufandas, gorros, guantes. Algo así como varias capas. De hecho, las capas también son muy característicos dentro del Dark Academia. Algunos detalles clave que digamos que le dan ya el punto final al look serían los relojes de bolsillo, los cuadernos de cuero, las gafas redondas, los tintes naturales, los materiales envejecidos, que no haya nada sintético, un cabello despeinado como muy natural. Y por supuesto, pues el maquillaje también tiene que ser muy natural, muy discreto e inclusive inexistente. Los lugares icónicos donde llevar este atuendo: universidades, bibliotecas antiguas, cafés, lugares de estudio, simplemente habitaciones cubiertas de libros que tengan un rollo como más antiguo, pues con velas derretidas y este rollo de decadencia. También es verdad que está fuertemente influenciado, lo habéis visto, por todas las características que he dicho, tanto visuales, como lo que le rodea en cuanto al arte, pues es una estética que está, bueno, una subcultura y la estética en sí muy influenciada por el otoño. Así que digamos que en cuanto a la naturaleza estaría fuertemente influenciada por los bosques, pero el típico bosque húmedo que se ve decadente, ese tipo de decadencia que hablábamos en el gótico sureño, pues de ese estilo. Jardines abandonados, mármol partido, que tenga cierta niebla. La noche, la tormenta, el crepúsculo. Esos atardeceres, ¿no? Que cuando ya está a punto de acabar el día, pero que todavía no ha acabado. Al final, el Dark Academia, en su raíz filosófica, es una forma de existencialismo romántico. Es una forma de dar sentido a ese vacío a través de la belleza, del estudio, de la contemplación. Al final nada de esto se trata ni de la vanidad, ¿no? No es algo, como os digo, pese a que se recalca mucho la belleza, como os digo, es algo más introspectivo, algo más de que te encante leer, de que te guste meterte en este universo, de que te guste meterte en esta subcultura, estar apartado, a tu rollo, tranquilo. Como os digo, hoy en día pues está muy acostumbrado a que la gente joven como que no pare, ¿no? Que siempre tiene que estar buscando como cierta aprobación a través de redes sociales, a través de salir, de hacer cosas, y entonces de repente te encuentras con esta subcultura que te dice: hey, para, siéntate y disfruta y relájate.
Y esto es algo pues que obviamente hay muchas personas, sobre todo personas introvertidas o tímidas, que son así y por lo tanto se sienten fuertemente influenciados o fuertemente representados por el Dark Academia. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Recuerda que el Dark Academia pues también tiene sus subestilos, ¿no? Al igual que otras subculturas. Si queréis un vídeo en el que hablemos de los subestilos del Dark Academia, pues no olvides ponérmelo en los comentarios, que es muy importante. Te puedes hacer miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. No solo los vídeos y directos, sino que también hay una sala en Discord donde os pongo libros diferentes. Bueno, también pongo a veces películas o series que yo veo, pero normalmente lo que pongo son libros. Entonces, pues igual que he puesto el vídeo de la historia del post-punk, pues en esta ocasión voy a meter aquellos libros que yo tengo del Dark Academia para que de nuevo pues tengáis como mucha más información y os forméis más. Siempre hay libros de todo lo que hablo en mis vídeos, las recomendaciones que hago y demás, todos esos libros están en esa sala. Y si alguno no está es porque no lo he podido encontrar en formato digital, pese a que yo lo tenga en físico. Así que nada más, a partir de 0,99 me haces un favor enorme. También tienes el super gracias, que es un corazón como el símbolo del dólar, y también puedes hipear a través del móvil. Los 3 puntitos le das y utilizas todos los puntos del hype para mí, que me haces mucho favor. En fin, nada más, espero que hayáis disfrutado y nos vemos próximamente. Adiós. Bienvenidos al reino de la oscuridad, donde